Queremos agradecer a los que patrocinan este programa de la Fundación Dana, que son nuestros amigos, Joyero de Joyeros, Aldo Pataro y su joyería Pataro, y los mejores expertos en acondicionamientos de aire en el país realmente, Rapid Frío y el amigo Gustavo Baker. La situación que vive Chile, que vivió Ecuador, es una situación preocupante y me recuerda una frase de Winston Churchill que decía que uno no evita la guerra, sino que la pospone en su propio perjuicio. ¿Y por qué traigo a colación esta frase que parece guerrerista, pero es una frase de realidad política? Es que desde hace 60 años, el régimen de Cuba se ha constituido en un peligro permanente para la estabilidad y el progreso de América Latina. La única persona que lo entendió no era la mejor figura para transmitirlo, que fue Rafael Leónidas Trujillo. Evidentemente era un dictador y era de la cuerda contraria a Fidel Castro, pero entendió el peligro que representaba Fidel Castro y poco después de asumir Fidel Castro, pues asesinan a Trujillo. Lo que hemos visto en Chile es simple y sencillamente, podríamos discutir si hay razones o no para descontento social. El ser humano es una persona, un ente un poco difícil de entender. Y si nosotros comparamos el Chile de hoy con el Chile de hace 45 años, pues es diametralmente opuesto. Cuando vemos las estadísticas del Banco Mundial, de un porcentaje de pobreza del 40% al inicio del régimen de Augusto Pinochet, a hoy día esa pobreza se ha reducido a un 10% de la población. Pobreza extrema. Cuando vemos la disparidad del ingreso, esa brecha se ha venido cerrando. Sin embargo, subsiste algún tipo de descontento social que es entendible y el ser humano siempre aspira a mejorar. Y dentro de ese descontento social, pues las protestas sociales son entendibles. Pero lo que hemos visto en Chile no es una protesta social como expresión de un descontento de la población, descontento que puede ser justificado o injustificado, pero es un descontento que es entendible. Lo que hemos visto en Chile es un deliberado intento de destruir infraestructura vital en Chile, en Santiago, en la ciudad capital. Cuando las protestas pasan ya no de bloquear calles, hasta de tirarle piedra a las fuerzas de seguridad antimotines y demás, sino que vemos que se usan bombas molotov para incendiar vagones del metro, se destruyen estaciones del metro mediante fuego, se incendian edificios como el de Enel, una empresa chilena, cuando se saquean y se incendian supermercados con personas adentro, ya no estamos en presencia de protestas sociales, estamos en presencia de actos de violencia que hasta podrían calificar de terrorismo. Y cuando comparamos eso con declaraciones de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, jactándose de que las brisas bolivarianas empiezan a recorrer Latinoamérica, entendemos que se trata de un plan deliberado puesto en marcha desde Caracas con el apoyo de La Habana. Entonces, los gobiernos y los políticos latinoamericanos deben entender que ante situaciones extremas hay que tomar medidas extremas. Durante varios años hemos visto crecer la crisis humanitaria, política, migratoria, económica, social, moral de Venezuela y hemos mirado a otro lado. Hemos concurrido a debates en la OEA y en otros organismos a condenar el régimen de Venezuela, a llamar a un diálogo para que haya una solución diplomática al conflicto venezolano. Señores,
Cuando hay una persona que te está amenazando con matarte, que tiene un arma en la mano y que te está apuntando, ¿qué diálogo puede haber allí? La crisis venezolana solo se va a resolver con violencia, ya sea que la población se levante, que no tiene los medios físicos para levantarse contra esta tiranía, y con la fuerza y la violencia expulse a esta tiranía, o que esta tiranía simple y sencillamente avasalle, subyugue, como lo ha venido haciendo, a esa población y la tome de rehén, de esclavos. Pues esa situación de rehenes, de tiranía, ya no solo se circunscribe a Venezuela. Y esto es manual básico del príncipe Maquiavelo. Perturba a tu adversario, perturba a tu enemigo. Si leemos un poco de Sun Tzu también, el arte de la guerra, las guerras se ganan sin pelear una batalla. Aquí lo que ha hecho el régimen de Venezuela en asocio con La Habana es exportar conflictos hacia el resto de Latinoamérica. Y cuando vemos que los presidentes de Latinoamérica insisten en que la solución al problema venezolano pasa por una negociación política, es lamentable que no entiendan que en una situación como esta no cabe una negociación política, caben medidas de facto. Vemos que se ha invocado el TIAR, pero expresamente algunos presidentes, incluido el propio presidente Piñera de Chile, ha manifestado que excluyen totalmente la posibilidad de uso de la fuerza militar para resolver el problema, ya no de Venezuela, sino que se está permeando al resto de América Latina. Me preocupa esta situación porque hace falta un poco de, ¿cómo llamarlo?, de realpolitik, de entender que el goodwill, las buenas intenciones no bastan para gobernar sociedades. Sino que se requiere la adopción de medidas acorde con la realidad. Y yo siento que en Latinoamérica nuestra clase política todavía usa pantalón cortito, todavía anda en pañales en esta situación y se resisten a ponerse pantalones largos y tomar decisiones que son difíciles, que tienen un costo económico, que tienen un costo político, pero que son la única garantía de darle estabilidad democrática, estabilidad republicana y la estabilidad que se requiere para que nuestras sociedades tengan las condiciones adecuadas para crecimiento económico y satisfacción de las necesidades de la población. Sin crecimiento económico no puede haber solución a los problemas de pobreza que tiene nuestra región. Pero para que haya crecimiento económico tiene que haber unas condiciones de estabilidad política, sociales, un marco legal estable. Y eso se ha venido enervando desde el eje La Habana-Caracas. Yo siento preocupación por esto porque incluso aquí en Panamá lo hemos visto ya, unas reformas constitucionales que realmente son una farsa montada en la Asamblea y que evidentemente los diputados que están empujando estas absurdas reformas tienen la intención de hacerlas fracasar, de hacerlas naufragar para que cuando las mismas sean sometidas a un referéndum, la población vote no y de esa forma mantienen sus privilegios y sus canonjías. Y me extraña que gran parte de la población no lo vea de esa forma y eso lo están usando estos grupos que responden a la línea ideológica de La Habana y de Caracas para crear conflicto en Panamá y usarlo de excusa para crear agitación en Panamá, que no hay ninguna razón cuando el órgano ejecutivo no ha dado ninguna muestra de estar interesado en apoyar esas reformas que está promoviendo la Asamblea Legislativa, más allá de haber endosado el proyecto presentado o trabajado por la Concertación Nacional. Entonces, yo creo que es una reflexión que debemos tener nosotros como sociedad latinoamericana y transmitírsela a nuestros líderes políticos, que entiendan que situaciones complejas requieren soluciones difíciles y complejas.